Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, nueva vez por aquí con ustedes su hermana en Cristo y Belice Corsino Ross. Estamos nueva vez con una nueva entrega, con la Biblia en la mano y esperando que este capítulo de hoy sea igual, lleno de bendiciones para cada uno de ustedes. Recordemos que tenemos que hacer un pequeño repaso del capítulo 25. No hay mucho que decir porque sabemos que este es un capítulo que ha sido como dividido, compartido, ¿no? Entonces vemos que allí está la vida de Abraham, vamos a decir la segunda parte de su vida, cuando él se casó con Sétura y tuvo estos hijos, los cuales él le dio dones y lo envió lejos de Isaac. También vemos la muerte de Ismael, que fue un hombre fiero, fuerte, tuvo 12 hijos también, que son los árabes hoy día, son todos los árabes, y que a través de él Dios también lo bendijo, tal y como le había dicho a Abraham, que de él haría una gran nación. Y así también el Señor lo cumplió, pero dijo que su pacto iba a ser con Isaac. Entonces vemos también que él vivió cerca de la región de donde vive su madre, ¿no? De donde vivía su mamá. Todo lo que era en la región de Ávila, cerca de la tierra o frente a donde está el país de Egipto y muy cercano a Siria. Eso quiere decir que su cultura, su manera de pensar y todo cuanto hubo en él fue de una manera completamente diferente a la vida que llevaba Isaac. Entonces, viendo esto, nos damos cuenta que él también, todos los demás, todo lo que tuvo que ver con Abraham, todos sus hijos, pertenecían a la otra parte del linaje que no era obediente, que era un linaje que le gustaba el politeísmo. Toda esa familia que salieron de Abraham, cuando lo vemos bien en la Biblia, se convierten en dos partes, no más. Y son los que adoran a Dios fuera del día señalado en la Biblia y todo aquello que en aquellos tiempos eran personas que eran politeístas, es decir, tenían diversos dioses. Hoy día muchos siguen adorando a diversos dioses, pero también hay otro que también rechazan el día del Señor. Y como lo rechazan, bueno, pues ellos hacen como Caín, le sirven a Dios de la manera que ellos quieren servirle, no de la manera que Dios les manda a servirle. En el capítulo 4 sabemos que Caín es una ilustración de esas personas que le sirven a Dios de una manera, a su manera. Es decir, leen la Biblia, saben lo que Dios dice aquí, porque el Señor dice, tú sabes lo que quiero de ti. ¿No, verdad? Entonces, que guarde mis mandamientos. Y cuando vemos los mandamientos de Dios, nos damos cuenta que son 10 y que esos 10 mandamientos no puede faltarle uno, ni puede sobrar. Entonces, vemos que lo sustituyen por un día que no está estipulado en la Biblia, entonces ahí ya empieza una situación. Entonces, vimos que toda esa parte de esa descendencia de Abraham fue una descendencia completamente que fue a lo contrario de lo que Dios hizo con la descendencia de Isaac y el pueblo de Israel, que sí, a pesar de su rebelión y su desobediencia, muchos de ellos sí guardaron sus mandamientos y hasta hoy hay muchas personas de ellos que lo guardan. Y de hecho, muchos de su descendencia, las cuales somos todos nosotros de alguna manera, aunque sea la descendencia ya de miles y miles de años, pero de por ahí viene este plan de la salvación, este plan de la redención y esta obediencia que clama en medio de toda la naturaleza Jehová. Él clama, él dice, guardan mis mandamientos. Si me aman, guardan mis mandamientos. El que oye y obedece mi palabra es el que me ama. Y cuando el Señor habla de eso, en Juan 14, está hablando que todo el que es cristiano verdadero, pues va a hacer su voluntad. Va a servirle como Él llama a servirle en la Biblia, sin quitar ni poner. Porque tristemente, la mayoría de muchos cristianos hoy
como he dicho en otras ocasiones, bueno, pues tienden a escuchar a sus pastores, a sus líderes y no se llevan de lo que está estipulado en la Biblia. Y por eso debemos de escuchar más bien la palabra de Dios, que Él nos habla de manera constante en su palabra. Mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí ese repaso hablando de los descendientes de Abraham y de Ismael y todo lo que tenía que ver que era contrario a lo que era Isaac. Todo eso nos tiene que servir para abrir los ojos. Muchas personas hoy le sirven a Dios de esa manera, en un día que Él nos mandó a que le adoraran o que le adorasen, y Él lo permite hasta que estas personas decidan ellos mismos buscar, escudriñar y con corazón humilde pedirle perdón a Dios y cambiar de sitio, cambiar, ¿no verdad? Es domingo, bueno, pues vamos a cambiar para sábado porque es lo que el Señor dice en la Biblia. Sabemos que muchos lo están haciendo y gloria a Dios por eso, porque el Señor tiene un tiempo para cada quien. Él nos bendice, nos ayuda a todos, porque Él quiere que veamos lo que es Él, un Dios benévolo, lleno de amor, pero al mismo tiempo Él nos da un límite para cada cosa, para que nos arrepintamos, para que nuestra fe crezca, para que tengamos una comunión con Él, para que entendamos su palabra, para que entendamos el plan de la redención. Es decir, el Señor nos da tiempo para todo eso, pero ese tiempo va a acabar. Y va a llegar un momento donde tenemos que decidir de qué parte estamos. Y para eso el Señor nos manda a escudriñar sus escrituras, porque en ella vamos a encontrar siempre la verdad y la vida eterna. Siempre y cuando vengamos con un corazón sencillo, humilde, sin prejuicio, vaciado de todo lo que hayamos aprendido y aprender verdaderamente lo que Dios quiere enseñarnos. Él nos va a dar la luz porque Él es nuestro maestro. Él nos puede enseñar. Bueno, dicho lo dicho, empezamos el capítulo 26 de Génesis. Dice así: Isaac en Gerar. Aquí vemos una historia muy parecida a la de Abraham, su padre. Bueno, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos. Decía, hace una similitud de la hambre que hubo en los días que Abraham se fue a Egipto. Bueno, pues aquí hacen la misma similitud que fue lo que pasó con Isaac en la tierra porque él estaba en el Negev y él subió para la tierra de los filisteos. Dice, y se apareció Jehová y le dijo, no descienda a Egipto, ¿no? Para que él no fuera a hacer lo mismo que su papá, no descienda a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Y habitó como forastero en estas tierras. Y estaré, dice, habita como forastero en estas tierras y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Le dice el Señor que él iba a ser bendecido en su simiente, sí, y va a tener una fructificación grande y larga a través de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y hasta ese siglo de los siglos estamos nosotros, mis hermanos, porque nosotros somos descendientes de Isaac, aunque sea por fe. Todo lo que han creído en Dios a través de la fe somos hijos de Abraham, como dice la Biblia. Entonces dice aquí, multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, es decir, mi mandamiento. Aquí es claro que veamos por qué fue que Abraham fue bendecido. Él guardó los mandamientos de Dios. Eso es algo, mis hermanos, que lo tenemos que tener bien en cuenta. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en la tierra de Gerar. Es decir, él escuchó la voz de Dios y dijo, mira cómo hizo tu padre me escuchó, vivió un estilo de vida práctico a través de su mandamiento, porque es el carácter que Dios quiere que todos nosotros tengamos, vivir una vida práctica poniendo en obra cada uno de sus mandamientos, así como lo hizo Abraham. Dice, y habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo decir,
es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Vemos que a pesar de que Dios habló con Isaac, le prometió que él iba a estar con él, vemos aquí que Isaac comete el mismo error que su padre. Dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac y acariciaba a Rebeca, su mujer. Dice, llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí que ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué no has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hatos de vaca. Y muchas labranzas y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí hay algo en el versículo 9, ¿no? Donde descubren que Rebeca era su mujer. Y le dice, mira, por poco y alguien del pueblo la toma para su mujer. Entonces, ¿qué estaba diciéndole este rey de los filisteos? Le estaba diciendo, si alguien la hubiese tomado, bueno, pues hubiese venido una maldición sobre nosotros. Y justamente, mis hermanos, hoy día nosotros podemos ver cómo está el adulterio a la vuelta de la esquina. Cómo los hombres viven cogiendo a las mujeres ajenas y cómo las mujeres ajenas viven acostándose con maridos ajenos. Es decir, esto es una demoralización moral que hay en el mundo terrible. Entonces nos damos cuenta que por eso el mundo está maldito. El mundo se vive maldiciendo constantemente, pero no es que el mundo se vive maldiciendo constantemente. Nosotros los seres humanos hacemos que el mundo esté maldito por nuestra conducta, por nuestro pensamiento, por nuestras palabras, por nuestro egoísmo y por nuestra manera de actuar. Entonces, aquí vemos que Abimelec tuvo miedo. Y como tuvo miedo, bueno, pues él decidió de que este hombre fuera no tocado, porque eso que había hecho Isaac era como una burla al pueblo de los filisteos y posiblemente él hubiese podido morir. Pero él no murió porque Dios estuvo como le había prometido a Isaac. Lo había cuidado y lo iba a seguir cuidando. Entonces vemos aquí que Dios hace que Isaac crezca materialmente en criado, en siervo, en ganados, en vestido, en tela y todas esas cosas que se usaban en aquellos tiempos. Y dice que esta gente le tenían envidia. Dice, y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Es decir, que Abraham vivía en esa misma región, había abierto muchos pozos, entonces ellos con tanta envidia, pensando que esos pozos era lo que tenían, le daban la bendición a Isaac, bueno, pues decidieron cerrarlo, los siervos de este rey. Dice entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, es decir, se fue a las afueras de Gerar. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por el nombre que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí pozo de agua viva. Ustedes saben que eso era una bendición. Los filisteos, ellos cavaban y ellos no encontraban nada. ¿Por qué? Bueno, porque el agua representa el Espíritu Santo y esto era de lo que estaba lleno Isaac y también Abraham. Entonces Dios lo bendecía con el agua, que en aquellos tiempos, igual que hoy, era vida. Y eso en el Medio Oriente no es que lo tiene todo el mundo. Dice, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra,
Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos has prosperado y fructificaremos en la tierra. Algo que es muy importante aquí que veamos, el Señor a veces nos pone prueba. Ustedes ven que el Señor le dijo a Isaac que iba a estar con él, pero vemos que en algún momento dado, el rey y todos sus siervos se volvieron enemigos y le hicieron la vida imposible a Isaac. Dios lo permite y Dios lo permitió. Y así permite muchas cosas en nuestra vida para ver de qué manera somos, cómo reaccionamos, en medio de la presión, en medio de las tentaciones del enemigo, que usa personas para hacernos daño, que usa personas para humillarnos, que usa personas para que nos calumnien. Entonces el Señor permite eso para ver cómo vamos a reaccionar. Entonces, de la manera que debemos reaccionar es amando a nuestro prójimo, amando a nuestros enemigos, perdonando a nuestros enemigos y amando a nuestros hermanos, porque de eso se trata. Y llenarnos de paciencia. Es cierto que a veces no es fácil y no todos tenemos esa paciencia que tenía Isaac, que lo podemos ver aquí, que le quitaban el pozo y él se iba más lejos y sacaba otro pozo. Y cogían y le quitaban el pozo nueva vez y así estuvo pasando varias veces. Es decir, el Señor probó la fe y la paciencia de Isaac. Y por eso nosotros también vamos a ser probados siempre. Todos los días nosotros estamos recibiendo un examen. Pero ¿cómo no podemos dar cuenta? Solamente aquellos que viven en el Espíritu, solamente aquellos que están en disponibilidad para Dios en oración y en el estudio de su palabra, que no oran una sola vez, que no estudian la Biblia una sola vez, sino que pasan varias veces al día, cada vez que pueden, y oran, aunque estén en el trabajo, aunque estén haciendo algo, siempre oran de una manera personal, ya sea de rodilla o en su mente mientras estén trabajando. Es una manera de mantenernos en comunión con Dios, mis hermanos. Entonces el Espíritu nos da la bendición del discernimiento. Y podemos discernir cuando en nuestro trabajo, entre nuestros familiares, entre los vecinos, en el bus, en la calle, podemos encontrar personas que nos quieren hacer la vida imposible y podamos discernir de que no son las personas, que todo eso viene de parte del enemigo para tirarnos al suelo y romper esa comunicación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que Isaac fue probado también, pero él se mantuvo en la sencillez, se mantuvo en el silencio y en la paciencia, mis hermanos, en todo este tiempo, porque aquí nada más se señala que fueron 1 o 2 pozos, pero tenemos que ver qué tiempo duró todo este acoso, esta presión sobre él y cómo él se mantuvo firme hasta que Dios lo probó severamente y Dios vio que verdaderamente era un hijo que verdaderamente se veía que era hijo de Abraham, porque había sido verdaderamente educado para lo que Dios le dijo a Abraham que lo educara, ¿no? ¿Verdad? En el amor, en la paciencia, en el perdón, en la generosidad y en el silencio, la prudencia para hablar, la cual debemos de aprender mucho de nosotros, ser prudente para hablar, porque eso es muy importante, porque muchas veces estamos dañando nuestra aura espiritual con nuestras palabras, cuando la dejamos salir o con nuestros pensamientos. Y Dios dice que nuestras palabras deben de ser de bendición para otro, de edificación para otro y de ayuda y servicios para otro. Y de esa manera vamos a estar siempre bendecidos y en comunión con nuestro Dios. Dice, y de allí subió a Berseba, es decir, después que Dios lo fructificó con este pozo, que no se lo quitaron, dice, de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y Ajustat, amigo suyo, y Ficol, capitán de sus ejércitos. Es decir, que este rey de los filisteos, al ver cómo Dios había bendecido
a Isaac, y no obstante, él sabía que él mismo había mandado a sus siervos por envidia a que le hicieran la vida imposible, lo llenaran de presión y de situaciones donde él rompiera su comunión con Dios, pero no lo logró. ¿Qué le costó al final? Bueno, venir, unirse a Isaac. Él vino a unirse como lo hizo su padre en tiempo atrás con Abraham, que también le hicieron la vida imposible a Abraham, su padre, y su siervo, pero no lograron nada porque Abraham también se mantuvo en el silencio, en la paciencia y dejando todo en manos de Dios. Entonces vemos aquí que después del ser probado, el Señor se le aparece a Isaac y le dice, mira, así como bendije a tu padre, te voy a bendecir a ti, porque Dios vio que él salió airoso de esa presión y las pruebas que tuvo en esas tierras a través de este rey y de su siervo. Y vemos algo todavía más sorprendente que Abimelech, el de Gerar, el rey de los filisteos, viene a Isaac a hacer pacto con él, porque dice, y le dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos haga mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él le hizo banquete y comieron y bebieron. Es decir, aquí vemos la nobleza de Isaac, porque Isaac pudo haberle dicho, bueno, pero es que ustedes me quitaron mi esposo, me hicieron la vida imposible, me presionaron, me echaron de sus tierras, me sacaron a la afuera de Gerar. Él no hizo nada de eso, él simplemente creyó en las palabras de estos hombres que venían a hacer pacto, a hacer las paces con él, y él decidió comer con ellos. Sabemos que en la Biblia el almorzar con un grupo de personas es algo muy íntimo. El Señor Jesucristo comía en la casa de Marta y almorzaba en la casa de aquellos que él veía que lo aceptaban como su Salvador personal. Nunca lo vimos comiendo, a menos que lo vimos comiendo en la casa de Simón, el leproso. Pero Simón, el leproso, él se arrepintió al final porque él entendió la parábola que el Señor le explicó del que amaba mucho y el que amaba poco. Pero el Señor, donde quiera que se sentó a almorzar y a beber, lo hacía porque sabía que allí él tenía una obra que hacer. Lo hizo con los marianitas, con la mujer del pozo, que ellos le pidieron que se quedara después que ella fue a testificar de que había encontrado al Mesías, porque él le había dicho todo lo que ella había hecho en su vida. Esta gente lo invitaron a quedarse y él se quedó 2 días allí. Lo podemos ver en el capítulo 4 de Juan, y él comió con ellos. Aquí también lo podemos ver en el capítulo 18 de Éxodo, como después que Moisés evangeliza a su suegro Jetro, que le dice todas las grandes maravillas que Dios había hecho con ellos y con el pueblo de Israel, bueno, pues él da gloria y honra a Dios y decide hacer un altar para el Señor. Y después que él forma ese altar, glorificando y entregando su vida a Dios, bueno, pues vemos que después Aarón, como su sumo sacerdote, se pone a comer con él. Es decir, ellos hacen un banquete para celebrar que él ahora ya no era un madianita idólatra de Canaán, sino que era un madianita que adoraba al Dios único, al Dios de Abraham y al Dios de Moisés y de Isaac y de Aarón. Entonces ellos se sientan a comer con él y a celebrar este triunfo, y ahí vemos cómo de una manera espléndida y sencilla Moisés evangeliza a su suegro, y este cree en Dios y decide tener una vida en dependencia y ser sacerdote para Dios. Entonces aquí vemos que Isaac lo invita a comer, y cuando lo invita a comer es un símbolo, así como le expliqué, es un símbolo de que hay paz. El comer juntos, unidos con algunas personas, es porque hay una buena relación, un buen vínculo, porque una buena comida se debe de compartir en armonía, en gozo y en paz. Dice, se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac lo despidió y ellos se despidieron en paz.
En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Entonces esta agua nos damos cuenta que una bendición, bendición sobre bendición que Dios le iba derramando a Isaac, tanto física como espiritualmente. Y llamó Seba este pozo, dice, por esta causa el nombre de aquella ciudad en Beersheba hasta este día. Es decir, porque el pozo sigue ahí todavía y se llamó Beersheba y se sigue llamando el pozo de Beersheba. Dice, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berit, Geteo, y a Basemat, hija de Elón, Geteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Es decir, este chico del cual hemos hablado, Esaú, escogió sus mujeres de los geteos, de los cananeos, para hacerle daño, para hacerle la guerra a sus padres. Fue un joven desobediente, fue un joven rebelde que vendió su progenitura y más adelante vamos a ver lo que pasa. Encima de que vende su progenitura, encima de que no quería a Dios, él solamente, vamos a ver más adelante que su progenitura la quería por los bienes materiales, no lo quería por los bienes espirituales. Entonces aquí, donde terminamos este capítulo, vemos que verdaderamente tenemos aquí una lección que sacar y es la paciencia de Isaac a través de la presión y las provocaciones del enemigo en su vida, poniéndole personas enemigas que lo estaban presionando, que le estaban haciendo daño, incluso lo echaron fuera. Y él se mantuvo firme, tranquilo, en silencio, con un corazón generoso, hasta que Dios le hizo justicia. Y eso debemos hacer nosotros hoy, mis hermanos, esperar en Dios. No importa las situaciones, conflictos que estemos pasando, la prueba del enemigo y sus tentaciones, tenemos que creer que Dios nos va a ayudar y que nosotros nos mantenemos en la misma línea y el mismo camino que Dios nos ha señalado para que su nombre sea honrado y nosotros podamos ser bendecidos tanto en la tierra como en el cielo. Hasta aquí hemos llegado en este capítulo. Espero que haya sido de bendición, de edificación para sus vidas. Hasta una próxima entrega, mi amigo. Bendiciones, mis hermanos.